Gracias le damos, Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 18. Cuando lo tienen, me dice amén. Diremos todos juntos. Dice la palabra del Señor ahí: los que querían seguir a Jesús. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiremos a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijeron: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta palabra, hermanos, nos muestra a nosotros lo que cuesta, ¿sí?, seguir al Señor. Acá había muchos que querían seguir al Señor, pero cada uno tenía su pero, ¿vio? ¿Sí? Dice la palabra ahí: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sí? Esta palabra, hermanos, habla de los contratiempos de la vida cristiana. Que la vida cristiana no es una vida de color de rosa, sino que es una vida que vamos a tener que pasar muchas pruebas y dificultades, pero no todos están dispuestos. ¿Sí? Sabe que a Jesús muchos le seguían, ¿sí? Muchos le seguían, multitudes le seguían, pero cuando llegó la hora de la hora, no quedaron nadie, ¿vio? Ni los discípulos quedaron. Todos salieron despavoridos, ¿vio? Aunque ellos ya sabían lo que iba a acontecer, porque Él les anunció, Él les avisó: iba a morir en la cruz. Entonces, hermanos, la palabra acá nos muestra que para seguir al Señor, lo primero que hay que tener es determinación. ¿Sí? Hoy, por lo general, en las iglesias está lleno de oyentes, hay muchos buenos oyentes, hay muchos buenos aplaudidores, ¿vio? ¿Sí? Hay mucha gente que busca la mano de Dios, pero no el rostro de Dios. Entonces, obviamente que cada uno cuando llega al camino del Señor llega por alguna necesidad o alguna situación. ¿Sí? Uno por ahí pide la ayuda del Señor, ¿vio? Eso es lo que uno busca. Pero hay algo más allá, ¿vio? ¿Sí? Que Dios pueda solucionar un asunto personal, quizás curar una enfermedad, restaurar una familia, que se abra una puerta de trabajo, suplir una necesidad material, física. ¿Sí? El Evangelio va más allá de eso, ¿no? ¿Sí? El Evangelio, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, hermanos, va a perpetuar en la eternidad. Y el propósito de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, el propósito de Dios no es que usted sea feliz. El propósito de Dios, hermanos, es que nosotros en esta tierra cumplamos el propósito de Él, que sepamos para qué estamos, ¿sí?, para qué hemos llegado a la presencia de Dios. Si Dios nos permite entrar por estas puertas, ser parte de un ministerio, arraigarnos en un lugar, es para que demos fruto como árboles, ¿entiende? Entonces hay una razón de ser en que nosotros lleguemos a la casa del Señor. Nadie llega a la casa del Señor porque sí, Dios permite. El Señor dijo: nadie viene a mí si el Padre, ¿sí?, no le permitiere, ¿no? O sea, es el propósito de Dios en que nosotros lleguemos a la casa del Señor. Pero hay un fin, ¿vio? ¿Sí? El fin inevitable que todos tenemos que saber es que todos se salven, ninguno se pierda. Podemos estar dentro de la iglesia y estar perdido igual. Usted puede estar bien perdido acá adentro, ¿vio? Aunque esté todo el tiempo acá adentro. Por eso la iglesia, hermano, la iglesia no es una fábrica de creyentes, ¿vio? ¿Entiende? La iglesia, hermanos, es un lugar donde uno se instruye, aprende y vive el Evangelio en la vida práctica, de las puertas para afuera. ¿Entiende? A eso venimos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan por qué no teníamos que congregar? A ver, ¿alguien se acuerda? Había 4 razones por no teníamos que congregar. Para oír, para aprender, para temer y obedecer. Esa es la razón por la que no tenemos que congregar. ¿Entiendes? No vamos a la iglesia porque dice ninguno deja de congregarse. No. Hay una razón, hay un fin, una causa, ¿vio? Acá había mucha gente que quería seguir al Señor. Y el Señor de entrada, ¿vio? Ya le muestra un panorama, ¿vio? Sí, ya enseguida le da un pantallazo
y lo que es seguirle, ¿sí? Ahí el título dice los que querían seguir a Jesús. O sea, había una buena intención en el corazón, ¿vio? Pero el propósito de Dios, hermano, no se logra, no se alcanza con buenas intenciones. Por eso existe un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿vio? No dice la buena intención de los apóstoles, ¿vio? Con buenas intenciones no solamente podemos calmar nuestra conciencia, pero no se cumple el propósito de Dios. ¿Entiendes? Y la finalidad, hermanos, del Evangelio es que nosotros consumemos el plan de Dios en la tierra. ¿Sí? El otro día le predicaba a los hermanos allá en Soldati y yo le decía que el lugar más rico de toda la tierra es el cementerio, ¿vio? Ahí donde la gente te lleva los sueños, los proyectos, los planes de Dios, y mucha gente muere sin ejecutarlos. Muchos mueren con sus dones enterrados, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué se trata seguir al Señor? Bueno, yo quiero seguir al Señor, ¿para qué? ¿Para qué lo sigue? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Entiendes? Usted tiene que tener en su conciencia saber por qué busca a Dios. ¿Sabe que el Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué me buscáis? Es una pregunta, ¿por qué me buscan? ¿Qué quieren de mí? Y el Señor, conociendo los corazones, le dijo, ustedes me buscan porque ayer le di de comer. Él había multiplicado los panes y los peces, entonces le dijo, como yo le di de comer ayer, entonces están buscando comida en realidad, pero me están buscando a mí. ¿Entiendes? Lo que el Señor quiere es que nosotros le busquemos a Él y que le conozcamos a Él. Que salgamos de la liturgia, ¿sí?, evangélica, ¿sí?, de este costumbrismo cíclico de congregarse, y que eso quede en una rutina solamente en nuestra vida, como algo más que hacemos, ¿sí?, pero no tiene vida, ¿vio? ¿Entiendes? El Evangelio es vida, hermano. Es una vida transformada. Todo lo que hacemos nosotros afecta nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, y también afecta el núcleo donde nosotros nos movemos. Entonces, para eso hay que tener una conciencia. ¿Por qué quiero seguir al Señor? ¿Cuál es el propósito de seguirle? Acá ellos querían seguirle, ¿vio? Y se viendo a Jesús rodeado de mucha gente. Había mucha gente, ¿vio? La mucha gente no dice nada, ¿vio? ¿Sí? Usted puede ver, iglesia, que hay multitudes de gente. Yo ni la pueden ni contar cuánta gente habrá acá. Ahora, ¿cuántos de esos van a entrar al reino de Dios? Ese es el gran problema, ¿vio? ¿Cuántos de esos son verdaderos discípulos de Dios? ¿Cuántos son oyentes? ¿Cuántos son seguidores? ¿Cuántos son religiosos? Porque en ese paquete hay de todo, ¿vio? Ahora Dios busca discípulos, ¿vio? ¿Cuántos discípulos tiene el Señor? 12, y uno era el diablo, ¿vio? Vio que el Señor nunca buscó las masas, ¿vio? Las masas lo seguían. Porque las masas son así, ¿vio? ¿Sí? Cuando uno tiene popularidad, las masas siguen, ¿vio? Pero eso no garantiza nada. ¿Entiendes? Entonces dice acá la palabra, hermanos, viendo que Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué dijo esa frase, que no tenía donde recostar la cabeza? Porque habla de alguien que va, ¿sí?, es como Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí?, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Un buen soldado sufre penalidades. ¿Sí? Va a una guerra o está en un conflicto bélico y está a intemperie. Come cuando puede, duerme si puede. ¿Entiendes? No está en la comodidad. Entonces el Señor lo que dice, si ustedes me quieren seguir, van a estar incómodos conmigo. Porque yo no vine para traer paz, yo vine para traer espada. Vine para poner en disensión al padre con el hijo, la madre con la hija, la nuera con la suegra. Donde Cristo está es causa de división. Porque la verdad divide, hermano. Si usted conoce la verdad, esa verdad le da libertad, y usted transmite esa verdad, va a ver como a la gente se le va a parar los pelos de punta. Porque no va a estar de acuerdo con esa verdad. Hoy muchos dicen que no hay una verdad absoluta, ya la verdad es relativa, ¿vio? Hoy hay muchas verdades, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Nosotros nos afincamos en lo que Él dijo, no en lo que dice la gente dice muchas cosas, ¿vio? Entonces dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esto lo dijo por dos cosas. Primero porque el que lo quiere seguir va a padecer, ¿sí? No va a vivir cómodo, ¿vio? No es como esos pastorcillos que andan ahí de viaje en avión por ahí, ¿vio? En Miami, ¿sí?, en la lancha, haciendo un montón de pavadas, ¿vio? ¿Sí? Que parecen ricachones, ¿vio? Bueno, ese evangelio no es el evangelio, ¿vio?
Este evangelio de la palabra dice, el que quiere vivir piadosamente, ¿sí?, padecerá persecución. ¿Sí? Va a tener un conflicto por ser cristiano. Si usted es cristiano y no tiene conflicto, el mundo no le aborrece, bueno, pregúntese si es verdaderamente cristiano. ¿Sí? Puede que sea de Cristina, pero no de Cristo. Entonces el Señor le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Primero, por lo que le iba a costar seguirlos. Segundo, porque todavía no tenía cuerpo. ¿Sí? Una cabeza, ¿dónde se recuesta? En el cuerpo, ¿sí o no? Una cabeza sin cuerpo no anda rodando, ¿sí o no? Entonces era la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Entonces no tenía donde recostar su cabeza todavía, porque la iglesia todavía no había nacido. La iglesia comienza después en el libro de los Hechos. ¿Entiendes? Pues si no tengo donde recostar mi cabeza. Entonces la cabeza de Cristo está reposada sobre la iglesia. Por él es nuestra cabeza. El pastor de la iglesia no es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cuando el pastor termina siendo la cabeza de la iglesia es un monstruo de dos cabezas. La única cabeza que tiene la iglesia es Cristo. ¿Entiendes? Y el pastor es un servidor de Cristo, un administrador de la iglesia, pero no es la cabeza de la iglesia. ¿Entiendes? Por eso hay muchas iglesias que están descuajeringadas. ¿Por qué? Porque el pastor es la cabeza, pero no el Señor. Entonces cuando el pastor es la cabeza de la iglesia, el pastor hace lo que se le antoja. Ahora cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, el pastor va a hacer lo que Dios le mande. Para eso estamos los que pastoreamos, ¿no? Para hacer lo que Dios nos mandó, no lo que nosotros queremos. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Sí? Esa palabra sígueme nosotros lo vemos como uno siguiendo a otro. ¿Sí? Esa palabra sígueme en ese tiempo, miren, en ese tiempo que andaba Jesús, cualquier maestro, cualquier rabino de esa época, era una honra que un rabino vaya y te diga sígueme. ¿Sí? Que el maestro te tome como discípulo, era una honra para esa persona. Así como Elías fue con Eliseo, ¿vio? ¿Entiendes? Era una honra que un rabino te escoja para que vos seas su discípulo. Entonces le dijo, dejad que los muertos entierren sus muertos, vos seguime. El seguirme implicaba dejar todo, abandonar todo, ¿entiendes? Para poder seguir. O sea, ¿qué te cuesta seguir al Señor? Todo te va a costar. ¿Entiendes? Seguir a Cristo es un llamamiento a la renuncia. Es renunciar al mí, al yo, ¿vio? ¿Sí? Entonces le dijo, deja que entierre a mi padre. Y no era que su papá estaba muerto. No era que tenía el padre y lo estaba velando ahí, ¿no? Y dice, desgraciado Jesús, te no lo deja ni entrar al padre. No. Él estaba diciendo, espera que mi padre muera, y cuando él muera, después yo te voy a seguir. Entonces le dijo, dejad que los muertos entierren los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que tienen el Espíritu de Dios. Entonces dejad que los muertos se encarguen de los muertos. Vos seguime a mí. ¿Entiendes? Entonces dijo el Señor, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, verso 57. A mí me gustan las expresiones, veo que uno hace, cómo uno puede expresar cosas, ¿no?, delante de Dios y no cumplir después, ¿vio? ¿Sí? Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? ¿A dónde iba el Señor? A la muerte. Él iba camino a la muerte. Veo que es fácil de hablar, ¿vio? Te seguiré donde quiera que vayas, Sergio. Vamos, bueno, hay que tener cuidado lo que uno dice, ¿vio? Porque Dios se toma demasiado en serio si dices algo. ¿Sí? Por eso nunca tiene que hacer una promesa delante de Dios, porque mire, Dios se lo toma bien a pecho, ¿eh? Bien a pecho se toma las cosas. Y acá el Señor vuelve a repetir, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme, y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arador mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que seguir a Dios es todo un compromiso, ¿no? ¿Sí? Y el compromiso nuestro que nosotros hacemos con el Señor para seguirle es de palabras, ¿vio? ¿Sí? Ahora esas palabras tienen que estar acompañadas de nuestros hechos. Miramos el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Mire, cuando usted esté en la casa de Dios para hablar con el Señor,
hable menos, escuche más. No se apresuren a hablar. Sabe que a veces uno hace promesas a Dios por causa de las emociones, los sentimientos, el estado de ánimo que tiene, ¿vio? Entonces uno puede prometer el cielo y la tierra, ¿vio? Pero después, cuando viene la hora de la hora, ¿sí? Pedro, ¿qué le dijo al Señor? ¿Sí? Si él moría, él iba a morir con él, ¿sí o no? Bueno, no pasó, ¿vio? Lo tiene capítulo 5, dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. ¿Usted sabe cuál es el sacrificio de los necios? Prometer algo y no cumplir. ¿Sí? Dios lo ve como un necio. La persona que promete algo y no cumple es para Dios un necio, ¿vio? Un necio y un insensato, ¿vio? ¿Sí? Dice: no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, dice, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. ¿Sí? O sea, cuando prometemos algo y no cumplimos, ¿sí? Acá muestra algo, ¿no? ¿Sí? Que hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? A ver si entienden. ¿Ah? ¿Qué dice? A ver, lea el último versículo que leímos. Dice: porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. La persona no prospera, ¿no? No puede prosperar, no avanza. ¿Sí? Está como estancada, ¿no? ¿Por qué? Porque prometen mucho, pero son como los políticos, ¿no? Prometen mucho en campaña y después no cumplen nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, recuerde que Dios, el que promete y no cumple, lo ve como un necio. ¿Sí? Entonces usted mejor hable menos y cumpla lo que usted sabe que puede hacer. Mira, vamos al libro de Lucas 14, verso 25. Dice así: grandes multitudes iban con él, siempre lleno de gente, ¿vio? Y volviéndose les dijo. Tiene un título de la palabra, aquí es el título, ¿eh? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, un impedimento para ser discípulo del Señor, ¿cuál es? Si yo no aborrezco, dice, mi padre, mi madre, mi mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también mi propia vida, dice, no puedo ser. Esto no está hablando de que yo desprecie a mi familia. ¿Sí? No habla de que yo desprecie yo, sino habla en el contexto de que no sean ellos el primer lugar en mí. ¿Entiendes? Que yo no los ponga a ellos en primer lugar, antes que a él. Primero él, después tu mamá. Primero él, después tu esposa. Primero él, después tus hijos. Primero él, después tu trabajo. ¿Sí? Porque la vida espiritual tiene un orden de prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo que les falta, Dios te lo va a añadir. Pero si primero ponen las cosas en orden. ¿Cuál es el orden? Dios quiere el trono de tu corazón. Dios se quiere sentar ahí. Quiere estar en el asiento de tu voluntad. ¿Entiendes? Dios no comparte su gloria con nadie, ni su lugar con nadie. Dios no quiere gente tibia. ¿Entiendes? Un día le amo, otro día estoy deshojando la margarita. Hoy le amo, mañana no. ¿Sí? Hoy sí y no. No, una determinación en el corazón. ¿Le sigo o no le sigo? ¿Entiendes? Nosotros no somos fanáticos. El fanatismo ciega. El fanático corre porque no sabe por qué está corriendo, pero corre porque todos corren. Pero no sabe ni para dónde va. Nosotros sabemos para dónde vamos y dónde queremos llegar. Y procuramos entender lo que Dios quiere con nosotros en esta tierra mientras Él viene. ¿Entiendes? Mientras Él viene por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hasta que Él venga. Una de las cosas que la palabra manda, primero velar.
y estar trabajando para Él. Son las dos cosas que hay que hacer. ¿Sí? No esperarlo de brazos cruzados, sino estar velando, preparados para el encuentro con Él, haciendo su voluntad en esta tierra. ¿Entienden? Entonces la palabra dice: grande multitud iban con Él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no pone en el lugar correcto a su papá, su mamá, su hermana, su hijo, su perro, su gato, su canario, entonces no puede ser mi discípulo. ¿Entienden? A veces los hijos son más fuertes que el Señor. A veces la esposa es más fuerte que el Señor. A veces el marido es más fuerte que el Señor. Predomina nuestro corazón. A veces las amistades son más fuertes que el Señor. ¿Entiendes? Entonces el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Yo quiero el lugar que a Él le corresponde. ¿Por qué le corresponde el lugar de tu corazón al Señor? Porque Él pagó un precio por vos. Entonces Dios no hace más nada que reclamar lo que es de Él. ¿Entiende? Usted fue comprado y lavado por precio de sangre. Su salvación no es gratis, fue por gracia, que es distinto. Gratis, que no cuesta nada. La gracia es que no te lo merecías y te lo dieron igual. ¿Entiende? Ninguno de nosotros no merecíamos la salvación. Por gracia la recibimos. Pero gratis no fue. ¿Sí? Pagó un altísimo costo en la cruz del Calvario, derramó su sangre inocente y nos salvó. ¿Sí? Entonces, con su sangre nos compró, nos redimió de la maldición que había sobre nosotros. Había un acta, dice, en contra de nosotros. El que escribió ese acta de culpabilidad fue Satanás, y estábamos condenados al infierno nosotros. Pero el Señor revocó ese acta. Eso dice en el libro de Colosenses capítulo 2. ¿Vio? Dios clavó esa acta, la anuló. ¿Entiendes? Entonces ahora tenemos libertad. Ahora Dios nos da libertad porque tenemos libre albedrío. Dios no impone su voluntad. Si Dios expone su voluntad, pero no impone su voluntad. Dios nunca te va a obligar a que vos le sigas. Jamás. El Señor dijo: yo te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues. Eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Nos muestra su voluntad a través de la palabra, porque la voluntad de Dios está plasmada en la palabra de Dios. Y cada uno decide lo que quiere hacer. De acuerdo a mi decisión va a ser la consecuencia de lo que yo voy a vivir. ¿Entiendes? Pero la voluntad del hombre, el Señor no la toca nunca. La gente, a pesar de Dios, la gente se pierde igual y se va al infierno igual. A pesar de Dios. ¿Entiendes? Pero es por voluntad propia. Nadie va a decir: no, nadie me ayudó. No. Miren, hermanos, este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. No va a haber ni un alma que no se le predique el evangelio. Todos van a conocer el evangelio. Aún en el tiempo de la gran tribulación también se va a predicar el evangelio. Y va a haber ángeles pregonando el evangelio. Eso dice el libro de Apocalipsis. ¿Entiendes? Porque Dios es justo. Entonces, ¿qué es justo para Dios? Que usted conozca el evangelio y usted decida qué hacer con eso. ¿Entiendes? Y el evangelio es poder de Dios para la salvación, pero transforma las vidas. ¿Ves? Cuando se acepta esta buena noticia, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y ahora tenemos vida y redención por la sangre de Jesucristo. Entonces ahora tenemos que tomar una decisión: ¿lo seguimos o no lo seguimos? Puedo tener muchos peros yo, pero es una decisión firme del corazón, ponerlo el primero por encima de todas las cosas. Por eso, como cantábamos la canción: todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. ¿Sí? Porque todo es de Él, por Él y para Él. Todo. Entonces dice acá, hermanos, ninguno que dice aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Eso habla del yo. ¿Sí? O sea, acomoda toda tu casa en el lugar que va, y ahora acomódate vos. Porque también habla de mí. Mi propia voluntad, mi propio deseo, mis propios anhelos. Lo que yo quiero hacer. Esta es mi vida, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, seguí nomás, caminá. Dios no te va a parar. Dios te va a dejar. ¿Entiendes?
Es como el hijo pródigo. Papá, ya tengo documento. Ya soy grande. Dame lo que me corresponde que me voy. Ahí está, bueno, agarrá tus cosas. Chao. Se fue. No lo detuvo, ¿yo? Lo dejó. ¿Te querés ir? Le abrió la puerta, ¿yo? Pero dice que lo malgastó todo y allá se acordó. Volvió en sí la mente, ¿yo? ¿Sí? Dice que deseaba comer de la algarroba que comían los cerdos y volvió en sí su mente. Recapacitó, pensó, se acordó. Dijo, en la casa de mi padre hay pan en abundancia, yo aquí perezco de hambre. Entonces iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Primero lo pensó, después lo hizo y volvió. Entonces dice, cuando volvía el padre lo vio de lejos. Porque el que es padre, cuando tiene hijos rebeldes, siempre lo está esperando, ¿no? ¿Sí? Un padre sabe esperar. Pero este de papá no era un padre que daba capricho, ¿vio? ¿Sí? Lo dejó que se rompa la cabeza contra la pared. Volvió, ¿vio? ¿Sí? Mire, bueno, el camino del Señor es un camino como un sub y baja, ¿vio? Uno va subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Sí? Tiene muchos altibajos. ¿Sí? A veces va a estar allá en la cúspide de la gloria de Dios, te parece que estás tomando mate con el diablo, ¿vio? ¿Sí? A veces se va a sentir así. ¿Sí? A veces siente que huele por las nubes, ¿vio? Otra vez siente que está allá bajo tierra a 10 metros, ¿vio? No quiere vivir. Bueno, todos pasamos por ahí. Pero este es el camino del Señor. Y todas esas cosas, ¿sí? Esos desniveles que tiene la vida espiritual, es parte del proceso para crecer. ¿Entiendes? Dios lo permite, para que crezcamos, para que maduremos. Mira lo que dice ahí. El que, según viene a mí, no aborrece a su padre, su madre, hijos, hermanos y hermanas, según también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primero tiene que acomodar todo el orden, ¿sí? Dónde va cada uno en su lugar, tus familiares, quién va en el primer lugar, Él quiere el primer lugar en nuestro corazón, sobre vos mismo también. Y dice, bueno, ahora sí, tenés que tomar la cruz. ¿Sí? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué sería tomar la cruz? Compramos ahí un crucifijo y nos ponemos acá en el pecho y vamos caminando, o nos tatuamos el... ¿Qué es tomar la cruz? Él tomó su cruz. ¿Sí? La cruz representa el propósito de Dios para vos. ¿Entiendes? Ahora, por causa de ese propósito que Dios tiene con usted, usted va a tener que morir a muchas cosas para poder cumplirlo. Para poder decir las palabras más importantes que dijo Jesús sobre la cruz. Dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa esa palabra? Yo nací para algo, nací, me desarrollé, lo cumplí, terminé. Eso significa consumado es. O sea, por la razón que vine a esta tierra, lo terminé cumpliendo. No estoy en deuda con Dios, cumplí lo que tenía que hacer. Entonces dijo, consumado es, y dice, y entregó su espíritu. Bueno, mucha gente no puede decir consumado es. Se van endeudados hasta las medias con Dios. ¿Sí? ¿Sabe que si usted cumple el propósito de Dios, hay mucha gente que se puede salvar por su causa y hay mucha gente que se puede al infierno por su causa? Si usted hace o no hace. No es lo mismo hacer que no hacer. ¿Entiende? De eso se trata de seguir al Señor. Yo sigo al Señor, ahora estoy haciendo el propósito de Dios en esta tierra. Si yo no hubiera atendido la voz de Dios, y yo, bueno, qué sé yo, qué otro pastoreo, qué sé yo. Bueno, ustedes hoy no estarían acá. ¿Entienden? No estarían. Yo quizá tendría una vida secular como la tenía antes, ¿entienden? Pero asumí una responsabilidad de acomodar cada cosa en su lugar, negarme a mí mismo, ¿sí? Renunciar a lo que yo quería. Yo quería ser jugador de fútbol o cantante de cumbia, una de dos. No soy ni una ni otra. ¿Sí? Ni chicha ni limonada, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ser predicador, pero ni loco, ¿no? Ni se me pasaba por el cerebro, ¿verdad? Pero era el propósito de Dios. Ahora, yo al aceptar el propósito de Dios,
Siempre cuando uno asume el propósito de Dios, siempre hay más gente atrás, ¿vio? Por causa de uno entre la familia, ¿vio? Porque el que acepta el propósito de Dios es como una puerta, ¿vio? Otros se van a salvar por la causa de eso. Entonces, si yo lo acepto o no lo acepto, al seguir al Señor como Él me manda, implica muchas consecuencias. Las que sé y las que no sé. ¿Entiendes? Yo siempre digo lo mismo. Si Dios llama a alguien para un propósito y la persona no lo hace, va a tener problemas con Dios. Ahora, si Dios no lo llama para un propósito y la persona se mete en ese propósito, va a tener problemas igual. De una manera o de otra no se va a salvar, ¿no? ¿Entiendes? Miren lo que dice ahí, verso 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Bueno, así hay mucha gente, ¿no? Empieza, pero nunca termina, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? A ver. Una palabra es. Mediocridad. Mediocre. Un mediocre. El mediocre es el que empieza y no termina. Y acá dice la causa, ¿no? Dice porque no analizó, ¿no? No sacó cuenta de los gastos. Entonces no sabía cuánto le iba a costar. Capaz que estaba haciendo una casa, ¿vio? Y tenía que poner un techo de teja, ¿vio? Y le faltaron 300 tejas, ¿vio? No calculó bien. Entonces le quedó la casa media, ¿sí? Media rara, ¿vio? Tenía que comprar 1000 ladrillos y compró 700, ¿vio? Le falta media pared levantar. No hizo el cálculo, ¿vio? ¿Sí? Entonces acá la palabra esta muestra, hermanos, si usted quiere seguir al Señor, calcule lo que a usted le va a costar. Eso está diciendo el Señor. Ahora, los primeros versículos te está diciendo lo que te va a costar. ¿Entiendes? ¿Estás seguro que quieres seguir al Señor? Bueno, calcule lo que le va a costar. ¿Qué es lo que te va a costar? ¿Sí? Va a tener que ordenar todas tus prioridades, poner al Señor primero, tomar tu cruz, negarte a vos mismo y seguirle. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Porque seguir al Señor es como un casamiento, ¿no? Lo único que te separa es la muerte, ¿no? De esta tierra, ¿no? Entonces dice el verso 31: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a lo que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, acá ya no se le aclara de una, ¿no? ¿Quieren ser mi discípulo? Renuncia a todo. Eso es lo que cuesta seguir a Dios. Es una entrega total, completa, ¿vio? ¿Sí? Pues es un cambio de vida, una transformación. Porque ser cristiano, hermano, no significa que, bueno, dejo algo, ¿vio? Bueno, antes tomaba y ahora no tomo más. Mira, un vicio con determinación uno lo puede dejar. Pero transformar la vida no. Renunciar a todo no. Porque seguir al Señor te va a traer complicaciones, te va a traer problemas. ¿Entiendes? Acá no existe el pare de sufrir, ¿vio? No, vio que desde la universidad, pare de sufrir. No, acá venía a sufrir. Pare de sufrir. No, yo digo, por mi causa ustedes van a padecer. Van a ser perseguidos. Te van a criticar, van a hablar mal de vos. Te van a aislar, te van a odiar, te van a perseguir. Vos me querés seguir, esta es la causa que vas a tener que vivir. ¿Estás dispuesto a seguirme? Tu familia te puede aborrecer. Se puede dividir tu casa por causa de mí. ¿Estás dispuesto? Bueno, ahí la mente va a tener que pensar, ¿no? ¿Me conviene seguir a Dios o me voy con la de Guadalupe mejor? Que no me pide nada, ¿no? Por la 8 giles prende una vela, ¿vio? A San la muerte y... No, de verdad, digo, ¿eh? Seguir a Cristo no es un juego. Te va a costar la vida seguir al Señor. Por eso hay gente que está muriendo hoy allá en Nigeria por causa del Evangelio, ¿vio? Y muere de verdad, ¿eh? ¿Sí? En África, en el Congo también. Los cristianos son perseguidos.
En países islámicos, árabes también son perseguidos los cristianos. Y ellos dan la vida de verdad, ¿eh? Nada de que biribiri, de verdad mueren. ¿Entiendes? Ahí en la iglesia entraron 400 cristianos, los prendieron fuego a todos, dentro de la iglesia, murieron todos. Este año, ¿eh? Estamos en pleno siglo XXI y cristianos están siendo masacrados por ser creyentes. Bueno, si uno no está dispuesto a eso, nosotros gracias a Dios acá vivimos en un país que tiene libertad de culto. Entonces nosotros podemos hacer culto todos los días si queremos, nadie nos dice nada. Salvo la vecina que no viene a gritar acá atrás, pero después no te sigue más nadie, ¿vio? Bueno, a veces somos medio de cartón, ¿vio? ¿Sí? Poder seguir a Cristo, hermanos, es una determinación de corazón que te va a costar todo, te va a costar. Ahora eso que nosotros hagamos como determinación, hermanos, el Señor lo premia. ¿Sí? El Señor lo premia. Vamos a terminar en el libro de Lucas. ¿Puedo seguir al Señor, hermanos? Muchos lo seguían, ¿vio? Al Señor. Y el Señor le dijo, usted tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. ¿Vio? ¡Oh! ¿Qué está diciendo este loco? Dice, muchos de sus discípulos lo dejaron de seguir. Ese es el libro de San Juan, capítulo 6. Y entonces se dio vuelta y le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Mándense a mudar. Y Pedro ahí iluminado, ¿vio? Dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, por lo menos se despertó ¿vio? A veces hablaba, metía las patas, pero a veces la atinaba, ¿vio? ¿Sí? Eso tenía Pedro, ¿vio? Pedro era muy bocón, ¿sí? Muy emocional, muy sentimental, muy impulsivo, ¿vio? Él actuaba por impulso, por reacción, no por dirección espiritual, ¿vio? El espíritu no le dirigía, ¿vio? Él hacía lo que le venía, le seguía la mente, ¿vio? Pero después, si usted lee las cartas de Pedro, no cuando estuvo con Jesús en los evangelios, sino cuando lee las cartas, ve un hombre bien asentado, bien maduro, ¿vio? ¿Y cómo murió? Murió crucificado. ¿Sí? Él murió como murió el Señor. O sea, terminó cumpliendo lo que prometió. Pero maduro para eso, ¿vio? Dio su vida. Todos los apóstoles del Señor, todos murieron mal, ¿vio? La mayoría, salvo Juan. Juan, el que tiene la revelación del Apocalipsis, es el único que murió por edad avanzada, ¿vio? Lo quisieron matar, pero no podían, ¿vio? Lo metieron en un perol es como una batea grande, ¿vio? Una olla grande, llena de aceite hirviendo, lo metieron ahí y no moría el tipo, ¿vio? Entonces lo tuvieron que sacar. Y yo no pasa, no puedo matarte, loco. Y lo mandaron allá a la isla de Patmos, ¿vio? Y lo mandaron allá y allá tuvo la revelación del Apocalipsis. Ese era el discípulo amado del Señor. Dice que él se acostaba en el pecho del Señor. Se recostaba, ¿vio? Y ese era el discípulo que el Señor le dijo, cuida a mi mamá. Pero todos estos hermanos y discípulos del Señor murieron por la causa de Él. ¿Sí? Muchos murieron como mártires. ¿Pero por qué fue? Porque hicieron sus cuentas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba Andrés y Pedro ahí estaban pescando, ¿vio? Echaron las redes ahí y hizo la pesca milagrosa. Dice, enseguida, dejando las redes, le siguieron, ¿vio? Porque eso era una costumbre en Israel, ¿vio? Si un rabino te llamaba, vos tenías que largar todo, ¿vio? Y le tenías que seguir. Y era una honra, ¿vio? Para alguien que el Señor llama. O sea, que Dios te llame es una honra, ¿vio? ¿Entiendes? Y Dios está llamando gente hoy, porque el tiempo que nosotros estamos viviendo es el último tiempo. ¿Sí? Se avecina el fin. La puerta del arca se va a ir cerrando. Señor, ¿cuántos son los que se salvan? Pocos, le dijo. Procuren entrar porque muchos querrán entrar y no podrán. ¿Sí? Si no van a quedar como las 10 vírgenes ahí, ¿vio? Las otras 5 insensatas, las 5 prudentes. Aprovecha el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para comprometerse con Dios. Comprométase de verdad. ¿Sí? Señor, te voy a seguir de verdad. No a medias. No más o menos. No soy medio cristiano. ¿Usted es cristiano o no es nada? No puedo ser medio cristiano. Oye, a veces voy a la iglesia. A veces oro. A veces. No. ¿Es o no es? ¿Entiende? No puede ser a medias. Ahora, para eso tiene que tener una determinación en el corazón. Sepa que seguir al Señor te va a costar todo. Pero el Señor igual llama. Él está llamando. Y en el tiempo está llamando.
Porque Él está por venir, por su iglesia. ¿Sí? Él va a venir por su pueblo. Entonces este es el tiempo que la iglesia se tiene que limpiar, se tiene que purificar, se tiene que santificar para el encuentro con Él. ¿Entiendes? La iglesia tiene que recuperar el temor por su Dios, que lo ha perdido, ¿no? Estamos en el tiempo, en el auge de la apostasía nosotros, hermanos. Que la iglesia está eliminándose por cualquier lado. Hoy el mundo se mete en la iglesia. Entonces, hermanos, este es el tiempo que el Señor ha profetizado, ¿sí? Que la apostasía va a estar implementada. Es cuando el Señor viene. Entonces es el tiempo de prepararse, de no perder tiempo, ¿sí? Mire Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este tenía una... Yo lo que es, ¿no? Señor, él tenía una actitud, ¿sí? Bien machito, yo era yo, bien gallito yo. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? Mire, acá todavía en la vida de Pedro todavía estaba ahí medio cocinado, ¿veo? Más o menos andaba Pedro con el Señor. ¿Sí? Entonces el Señor permitió que Satanás lo zarandee un poco, ¿veo? Porque a veces viene la zaranda de Dios, ¿veo? Dice: bueno, a ver los hermanos, y empieza a caer en la zaranda de uno, ¿veo? ¿Sí? Empieza a sacudir, ¿veo? Entonces el Señor se corre, y ahí viene el diablo, ¿veo? Y agarra a los fulanos, pero y los mete en la zaranda del Señor. Sí, porque el diablo te toca si Dios te da permiso. ¿Sí? ¿Se acuerda Job? Ahí dice: los hijos de Dios, hablando de los ángeles, dice: los hijos de Dios fueron a la presencia de Dios. Y con ellos estaba el diablo, dice. Y dijo: ¿de dónde vienes? Y vengo de recorrer la tierra. Ya anda ahí dando vueltas, ¿vio? Y el Señor mismo le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? El diablo no le dice al Señor de Job. Dios le dice al diablo de Job. Yo, este Dios, ¿por qué está tan botón? Estaba tranquilo Job, ¿para qué le va a decir al otro? Si el otro no lo vio. ¿Por qué no lo vio? Dijo: ¿no ha visto a mi siervo Job? ¿No ha considerado que es recto y temeroso delante de Dios? Sí, eso porque vos lo tenés cubierto, le dijo. Claro, vos lo tenés así, todo prosperado, claro, así cualquiera. Sácale las cosas que tiene, a ver como el Señor te maldice en tu propia cara. Ahí le hablo bien provocador. Entonces yo le digo: bueno, anda. Sácale todo, pero no le quite la vida. Y ahí está. En un día lo perdió todo. 10 hijos, todo lo que tenía como riqueza, su reputación. Le quedaron 3 amigos que le apuntaban y decían: no, vos estás así porque pecaste. Y la mujer que lo maldecía. Dice: con todo eso Job no maldijo. O sea, Job estaba dentro de la zaranda, ¿yo? Pero Dios la permitió. ¿Sí? Pues Dios permite a veces que seamos sacudidos, ¿yo? Cuando nosotros somos sacudidos por el enemigo, se revela y se manifiesta realmente qué tipo de cristianos somos. ¿Sí? ¿De qué estamos hechos? ¿Entiendes? Cuando viene la prueba. Sin prueba usted no va a saber qué nivel espiritual tiene. Capaz que todavía tiene el pañal y la madera, ¿yo? ¿Y usted cree que el apóstol la cambió? ¿Sí? Porque la prueba te exhibe, hermano, te pone. ¿Entiendes? Saca a luz lo que vos sos. Uno no puede esconder lo que vio. ¿Entiendes? Entonces Job, hermano, fue probado durante 5 meses. El único propósito que había para esa zaranda que el Señor permitió con Job era para que Job lo conozca. Job dice que se sentaba a las puertas de la ciudad, o sea, se ve que era un anciano en la ciudad. Los ancianos, los que eran sabios, se sentaban a la puerta de la ciudad y ellos enseñaban la ley. ¿Entiendes? Y Job era un hombre de esos. Ahora él enseñaba la ley, enseñaba la palabra, ¿sí? Pero no conocía a Dios. Porque usted puede vivir en la iglesia y no conocer a Dios igual. Puede conocer la palabra de atrás para adelante y no conocer a Dios. ¿Entiendes?
Ahora el discípulo del Señor sí conoce a Dios. Porque tiene que haber una entrega total, ¿sí? Para que usted diga, yo conozco a Dios. No conozco a la iglesia, conozco a Dios. Y la iglesia soy yo, es usted. Este es el templo, la iglesia somos nosotros. Pues tenemos que conocer a nuestro Dios. Entonces a veces Dios permite la zaranda para sacudirnos, para que nosotros busquemos en profundidad al Señor. ¿Entiendes? Para que salgamos de la orilla del mar. Para que vayamos río dentro. ¿Entiendes? Profundicemos. Porque cuando a uno le pasa cosas empieza a hacer preguntas. ¿Por qué me pasa esto? Hay otros no, según. Hay otros que le agarran el rayo y se mandan a mudar. Se apartan de Dios. Otros se enojan con Dios. ¿Entiendes? Entonces dice acá el verso 31, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que no te toque, ¿no le dice así yo? No, yo rogué que tu fe no falte. O sea, acá el permiso para que te zarandee se lo estamos dando. No te vamos a librar de la zaranda que viene. Te vamos a dejar. Solo vamos a clamar nosotros para que la fe no te falte. Porque si te falta la fe te vas a apartar de Dios. El Señor mismo le dice, yo he rogado que tu fe no falte, pero no dijo yo te voy a librar de esto que viene. El Señor no lo libró. Porque hay veces que Dios no te libra del conflicto. Hay veces que Dios no te libra de la prueba. La tenés que pasar. Todo discípulo, hermano, se forja pasando las pruebas de la vida. ¿Entiendes? Esa es la vida cristiana. Vamos pasando pruebas y tribulaciones. A veces sufrimos, nos angustiamos, nos afligimos, pero vamos creciendo. Vamos madurando. Es el propósito de Dios. ¿Entiende? Entonces, si usted quiere ser discípulo del Señor, tiene que tener una determinación. Que va a haber situaciones que le van a doler. A veces va a llorar, a veces va a estar angustiado, a veces va a estar triste, a veces no ni ganas de hablar. ¿Sí? Pero tiene que seguir. ¿Entiende? Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros lo que se ve, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces mire lo que no se ve a través de la fe. ¿Entiende? Todo es pasajero. Lo único que no es pasajero es el infierno. Entonces procure no ir. ¿Entiende? Entonces le dijo acá al Señor, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y el Señor sabía, acá entre palabras le está diciendo, tú una vez vuelto, o sea, una vez que vos pases la prueba, confirmá a tus hermanos. O sea, volvé. ¿Sí? Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, una actitud, ¿yo? ¿Quién no quisiera tener un discípulo como Pedro? ¿Sí? Se podría sentir seguro, ¿vio? Una persona así, este me va a defender, ¿vio? Pero no era cierto. ¿Sí? Era la emoción, ¿vio? El sentimiento, ¿vio? Miren lo que dice ahí. Verso 54. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Ahí está, ¿vio? ¿Cómo le seguía Pedro? Bueno, a algunos le viene la prueba y ya le sigue de lejos a Dios, ¿vio? Hoy no voy mejor. Hoy me quedo en mi casa. Porque me siento triste, me siento. Imaginen esos discípulos así. Me siento triste, entonces no voy. Tengo una angustia. Cuando peor estás es cuando más tenés que seguir a Dios. No menos. ¿Entienden? Acá Pedro vio el asunto y dijo, ya de lejos le seguía, ¿vio? ¿Sí? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Dijo, vos sos un discipulillo, ¿qué haces acá? Pero él no le dijo diciendo, mujer, no lo conozco. Lo negó. ¿Sí? A veces lo negamos con nuestras acciones al Señor, ¿vio? No con la boca, pero como actuamos, lo estamos negando, ¿vio? A veces lo negamos con lo que pensamos, ¿vio? Somos negadores seriales, ¿vio? A veces lo negamos al Señor. ¿Entiendes? ¿Sabe cuando se niega al Señor? Cuando a uno le falta la fe, o uno empieza a negar a Dios. Y estamos al borde de apostatar.
¿Sabe qué significa apostasía o apostatar? Volver atrás. Yo creía algo, pero ahora lo dejé de creer. ¿Entiendes? Confiaba en algo, ahora ya no confío más. Eso es apostatar. Apostatar son los que se vuelven atrás. ¿Entiendes? Por eso hay muchas iglesias apóstatas todavía. Antes defendían la doctrina, defendían la palabra, defendían la santidad, defendían muchas cosas de la palabra del Señor, hoy ya no lo defienden más. Entonces el mundo se les metió adentro, ¿veo? Volvieron atrás en lo que pensaban, en lo que creían. Pues hay muchas formas de negar a Dios, ¿no? Dice, él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Vio? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Vio? A Pedro fue uno de los discípulos que más le costó seguir al Señor. Siempre estuvo ahí sacando su espada y luchando, pero cuando llegó la prueba fuerte de verdad por el Señor, ninguno de los discípulos estuvo dispuesto. Todos huyeron, todos se escondieron. ¿Entienden? Por eso, hermanos, seguir al Señor no es tan fácil. ¿Sí? Esto le seguían al Señor mientras la gente le victoriaba y decía, Hosana, Hosana, Hosana al rey, ¿vio? ¿Sí? Él multiplicaba los panes, los peces, hacía milagros, ¿vio? Claro, así cualquiera sigue al Señor, ¿vio? Ahora cuando llegó la hora de la hora, los discípulos se esparcieron todos, ¿vio? Buen discípulo es aquel que permanece cuando el día se pone negro. Ese es un discípulo, ¿vio? No importa lo que pase, yo voy a estar con mi Señor. ¿Entiendes? Y eso es lo que Dios quiere. Un compromiso total, en todos los aspectos, ¿vio? No importa cómo yo me sienta. Así que, hermanos, acá vemos como la vida de Pedro. Tanto hizo Pedro con el Señor. Después, si nosotros vemos la finalidad de la vida de Pedro, el Señor lo va a buscar. Pedro volvió como al principio. Estaba pescando, ¿vio? Donde el Señor lo encontró la primera vez, lo encontró la última vez, pescando. Otra vez. Pero el Señor, igual con su misericordia, fue a su encuentro. Dijo, Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos, dijo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. 3 veces le dijo. Por las 3 veces que le negó, las 3 veces le hace la pregunta, ¿no? Sí, te amo, tú lo sabes, Señor. Desde ahí en adelante, Pedro hizo la voluntad del Señor. Y a Pedro se le dio lo que el Señor le dijo que le iba a dar la llave. ¿Se acuerdan del reino? Le dio la llave. No el Pedro ese que ahí tiene la estatua ahí en el Vaticano, no. La llave del reino que se le daba a Pedro era que él iba a ser el primero en abrir el tiempo de la dispensación de la gracia para los gentiles. Esa era la llave que se le dio a él. Esa era la autoridad que se le dio. Que iba a ser el primero en predicar a los judíos y a los gentiles. Él iba a abrir el tiempo de la dispensación de la gracia, porque él fue el primero en hacerlo. Después vino Pablo hacia los gentiles, ¿no? ¿Entienden? Pero Pedro cumplió el propósito de Dios. Consumó el propósito de Dios en la tierra, ¿entienden? Y ese es el propósito para todos. Hay que hacer lo que Dios nos mandó, lo que Dios tiene planificado para nosotros, pero hay que tener una determinación en el corazón. ¿Cuesta seguir a Cristo? Cuesta seguir a Cristo. Cuesta. ¿Cuántos se salvaron en el tiempo del diluvio? 8 personas. ¿Sí? 8 personas. O sea, fueron más inteligentes los animales que las personas, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, el propósito de todo pastor es preparar a la iglesia para que la iglesia llegue a la presencia de Dios. No se trata de amontonar gente acá abajo, ¿no? Sino de preparar gente con un corazón dispuesto que vaya hasta el final para encontrarse con su Señor. ¿Entienden? El propósito mío como pastor no es que a mí cuánta gente pueda entrar acá, ni aún así en un lugar más grande. No es el propósito. El propósito es cuánto de todo lo que estamos acá
vamos a entrar a la presencia de Dios cuando llegue el momento. ¿Cuándo nos vamos a ir de acá? ¿Cuándo nos vamos a ir de acá? ¿Cuándo llegaremos? ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el temor de, por lo menos mío? ¿Sí? Me acuerdo una vez cuando el Señor me dio un sueño con respecto al arrebatamiento, ¿sí? Toda la iglesia estaba ahí, 3 personas eran arrebatadas, todos los demás quedaban. Y eso mostraba que la iglesia no estaba preparada. Entonces este es el tiempo que tiene que prepararse y determinarse. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Va a seguir al Señor? Bueno, sepa que le va a costar. ¿Qué le va a costar? Todo le va a costar. Decida. Haga las cuentas, ¿no? Amén. Póngase de pie a orar.